Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al cafecito de sobremesa, que ya es casi de la cena, la noche del viernes. Bueno, depende a qué hora lo oigan. Depende acá, ¿no? Oigan, pero hoy viernes 18, ¿no? En vez de grabar en jueves, estamos grabando en viernes. Y ya, en quién sabe qué horas, porque estamos en diferentes horarios. No lo queríamos dejar pasar y aquí andamos, lográndolo. Entonces, bueno, yo soy Becky Pliego y Alito Chihara. por si no se habían fijado quiénes éramos. ¿Y qué creen? Tenemos bien poquito tiempo. Así que a taclear, a taclear el juego. No, es que tú me dejaste plantada ayer, no te Sí, hagas. yo fue mi culpa. Ahora sí, tu culpa Fue toda. mi culpa. Y tú te tienes que ir antes. Entonces, si Y nos yo vamos a me tengo estar que ir culpeando, antes. entonces Sí, hay que. exacto. Sí, exacto. Oye, bueno, la verdad es que estamos leyendo Job. ¿Qué tal? Esta vez, hay veces que como que un libro te encanta como Más wow, que ¿no? otras veces cuando lo oyes, No sé por qué cuando lo lees. esta vez no sé por qué me está pegando muchísimo, o sea, me está impactando muchísimo esta vez. O sea, me impacta que escribe algo sobre eso en el reto de la lectura de la Biblia, ¿no? O sea, cómo dice que Job se mantuvo en su integridad, Job mantuvo su integridad, ¿y a qué se refiere en el contexto de todo el libro? Claramente en que no pidió perdón de lo que los amigos le estaban diciendo que tenía que pedir perdón, o sea, ellos estaban imaginando este El pecado o pecado. este pecado o este pecado, por causa de este o este pecado, te está viniendo esta aflicción. Y Job les decía, no, 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 no pequé así, no, no, y claro que necesito un redentor, y claro que, pero de lo que me están acusando no puedo pedir perdón a Dios ni a nadie porque no cometí esos pecados. Y Exacto. Job no, o sea, lo impresionante es que mantuvo su integridad de no culpar a Dios y no caer, no haber cedido para mantener la relación, ¿no? O sea, me impactó mucho esa parte, ¿no? Durísimo. Y más ahora yo creo porque el mundo, este evangelio falso de la justicia social y todo ese rollo, nos está haciendo, es pide perdón, si tienes privilegios, pide perdón, o sea, y es insaciable y tienes que pedir perdón por pecados que no hiciste nunca, ¿no? Pide perdón porque Sí. ofendiste a alguien, ese rollo de, como me ofendiste, aunque sea Bien, verdad lo que estés diciendo, me tienes que pedir perdón nada más por el hecho de que me sentí ofendida, yo, ¿no? exacto. Sí, exacto. Yo también estoy buscando ahorita es que cuando lo tengo en inglés, no sé, Job se escribe igual en inglés que en Sí. español, ¿no? Entonces, si le haces es desesperante porque Ah, si, sí. si le haces Job 21 me manda directamente al de inglés, entonces no puedo, pero Ujú. bueno, entonces estoy buscando el que quería ver, pero está atrasándose, todo se está atrasando aquí en la casa de los Tochijar, todo está ahí. Pero Job 21 Ajá. cuando algo que a mí me impactó es cuando en Job 21 que dice, estoy esperando a que me lo diga en español, pero Me lo diga en español. que me lo aparezca, es que no tengo nada en español aquí. Ay, no. Dice, um, a ver, ya va a aparecer, aquí está, el 14, pero empieza, es cuando Job respondió y dijo, en el 21 dice, sus casas están a salvo del temor, no viene azote de Dios sobre ellos. O sea, está diciendo, bueno, empieza diciéndoles, escuchen lo que les voy a decir, ¿no? Así de que, Ujú. ah, y ponga la mano sobre mi boca, aun si yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne. Y luego dice, sus toros engendran y no fallan, parece que sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeños como manada y sus hijos andan saltando. Um, Al son del tamboril y citara, saltarán y se regocijarán con el son de la flauta. Pasan unos días de prosperidad y en paz descienden en el Seol. Dicen, o sea, están así como que están pasando por tiempo de prosperidad, tiempo de calma, están bien. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es así de que, wow, porque eso es lo que, cuando hay tranquilidad de prosperidad, en la tierra o en tu Ujú. vida, fácilmente empiezas a decir, apártate de Dios nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde no quiero seguir tus mandamientos, no es mucho trabajo Ujú. a ser obediente. Y Ujú. entonces, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Sí, qué fuerte. Qué durísimo. En lugar de, y nada más lo queremos cuando estamos en tiempos de dificultades y ahí es donde, ay, clamo a Dios ahí, pero Ujú.
es en el tiempo de prosperidad, de paz, que ahí También la tenemos que gente hablar de eso. dice, apártate de nosotros. Imagínate el vocabulario que dice, ¿no? No, está tremendo. Es que de verdad que cuánto, ¿no? O sea, hay millón cosas hay que aprender y el discernirlas, porque ves lo que dicen los amigos y muchas de esas cosas que dicen son Son ciertísimas buenas, y ajá, buenas, ¿no? Pero a la sí, vez dices, el problema es cómo lo aplicaron. Entonces es como, y a la vez ves cuando dice, no todos los proverbios que dice, ahora tienes que hablar y ahora no tienes que hablar y ahora tienes que hacer esto y esto. ese es un buen ejemplo. Ajá, y también leer las consecuencias, ¿no? O sea, en Proverbios está lleno, por ejemplo, de causas y consecuencias, ¿no? Si el perezoso seguramente va a mendigar pan y el que es diligente va a estar delante de reyes. Eso es como normalmente suceden las cosas, pero no necesariamente el que alguien esté delante de un rey es porque fue diligente. A lo Ajá, mejor hizo trampa y, ¿no? y llegó y llegó ahí. ahí a Ajá. través de usurpar un papel que no le correspondía. ¿No? O sea, es toda la sabiduría, ¿no? Por eso es que necesitamos toda la Biblia literalmente para toda la vida, porque necesitamos, si queremos crecer en sabiduría, aún para ser esas buenas amigas, ¿no? Y no, Exacto. o sea, ¿Qué ¿cuándo? decir a buen No, tiempo, a ¿qué no? Ajá. decir? ¿Cuándo es el buen tiempo? Porque no nada más es no decir. O sea, Exacto. muchas veces es como lo más fácil es decir no, entonces no digas porque para que no seas como, ¿no? Y pecamos de un lado o del otro. Más bien tenemos que crecer esforzarnos en crecer en sabiduría. Y claro que la vamos a regar, claro, y claro que vamos a poder pedir perdón, sí, pero nuestra meta es crecer en esa sabiduría, o sea, llegar a una madurez en la que podamos ser mejores amigas cristianas, ¿no? Y Exacto. también, y también crecer en la madurez en las que podamos llegar a decir, no voy a pedir perdón por esto, porque no, la Biblia me dice que eso no es pecado, ¿no? Y, Exacto, sí. o sea, es fuertísimo, es millón Ajá. de cosas, o Y sea, voy a perdonar muchas veces y cubrir pecados en ah, amor, ¿no? exacto, Lo que, es toda la sabiduría que o sea, implica, ¿no? no voy a hacer un drama de una torbellino en una botella de agua o como se diga, ¿no? O Exacto, sea, no sí, voy a hacer exacto, un tornado ahí, exacto, voy a exacto. aprender a ver el tamaño del problema y le voy a dar un buen, un grado real de cómo es ese problema, no exagerarlo para mi beneficio porque quiero la atención o porque pues muchas veces por eso es que queremos, ahora que me pidan perdón, ¿por qué? Porque es mucho la que queremos la atención que eso Exacto. trae. Ay, te ofendí. No, pero No, ¿qué tienes? exacto. Lo siento. ¿Y qué es? Queremos nada más que estén ahí Sí, no. adulando el yo. Sí. Ujú. Sí, no, está tremendo. Un millón de cosas buenísimas. Y eso nos lleva al tema que tenemos hoy, ¿no? De la paciencia, o sea, la virtud de la paciencia. Me impacta como en Santiago, acordémonos que el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Y en Santiago 5:11 nos dice que, dice la NBLA, dice, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron y perseveraron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Me impacta este versículo. Este yo lo tengo al principio de Job, lo tengo anotado con letras así, en grande. Como que no se me olvide que este libro es para mostrarnos que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Qué raro, porque tú lo lees y no piensas eso. O sea, dices, ¿cómo el Señor está permitiendo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Nada, y el Señor nos está diciendo Santiago que la conclusión a la que tenemos que llegar de haber leído eso es que el Señor es muy compasivo y misericordioso, número uno, ¿no? Lo más importante. Y también la paciencia de Job. Ujú. Y vamos a hablar de la virtud de la paciencia en perseverar en las pruebas, pero también vemos, bueno, voy a leer dos versículos que tengo aquí. Uno es Hebreos 10:36, que dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y paciencia, otra vez, muchas veces se traduce en la Biblia como perseverancia. Y el otro es segunda de Tesalonicenses 3:5, y dice, que, bueno, voy a hablar desde el 4, dice, tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia o paciencia de Cristo. Entonces, o sea, lo que queremos platicar hoy es cómo sabemos que Dios obra en nosotros, como obró en Job, a través de las tribulaciones,
paciencia y necesitamos paciencia. Porque Dios es un Dios paciente, no nada más porque nosotros la necesitamos, sino porque nuestra meta es ser más como el Señor. Y el Señor es muy paciente y muy misericordioso. Y tenemos que desearlo. Lo platicábamos cuando estábamos armando el episodio, como nos enseñaron muchas veces que si tú ni le pidas al Señor que te dé paciencia, porque si no te va a mandar pruebas, ¿no? Pues nadie quiere pedir eso. Pero al final del día nos dábamos cuenta, o sea, lo comentábamos, que qué horrible, porque nos enseñaron finalmente a no pedir por paciencia. A no pedir lo bueno. Qué horrible, ¿no? O sea, entre broma y broma y entre risa y risa, pero al final no estábamos deseando lo bueno, no teníamos ni idea de lo que estábamos. O sea, desear ser pacientes es desear ser más como el Señor. Y es la madurez en el Señor de a través de estar en la palabra que dices, lo que tengas que hacer, Señor, para que yo sea más como tú. Sea muy paciente y muy misericordiosa, ¿no? Hijo. Sí, si voy a quedarme con no ser paciente, pero me voy a quedar con mis pecados, que es el no ser paciente, claro. No, pero no voy a tener problemas. Prefiero los problemas que me van a quitar ese pecado y hacerme más como Cristo que quedarme con mis pecados. Exacto, exacto. Y esa es una bendición enorme entonces, la paciencia, la virtud de la paciencia, porque hay dos cualidades, o sea, por eso queremos hablar como de la virtud de la paciencia, a diferencia de la paciencia como una cualidad de carácter nada más, con la que hay gente que es más paciente que otras, naturalmente, en el carácter natural, ¿no? Las las que dices, ay, no, bueno, se puede quedar sentado desde que son bebés, ¿no? Sentado horas ahí, horas. Y no llora ni nada, ¿no? Y el bebé que es impaciente, o sea, es como ya temperamento. Carácter, tiene que ver con carácter, pero... Exacto, pero esta es la virtud de la paciencia, que es la gracia, la que es un regalo de Dios, la que persevera. O sea, ¿cómo es posible que Job perseveró durante toda la prueba? Hoy estaba pensando, dije, ¿cuánto habrá durado? No sé cuánto duró ese lapso, no sabemos si fueron 2 semanas o un año. Definitivamente más, porque se murieron, bueno, el que se murieron todos. Y pero, o sea, que se llagó todo, o sea, ¿cuánto habrá durado, no? O sea, qué fuerte. Y tuvo la paciencia y hasta Santiago nos dice, o sea, tienen que ver esto. Sí, ¿no? Y yo creo que la paciencia tiene mucho que ver con el momento de sufrimiento, que es donde las emociones y la mente están sujetas a la voluntad del Padre. Y ahí, o sea, ya no es soy paciente porque así es mi virtud y es mi carácter y así soy yo muy paciente y porque hay personas, como dices, muy pacientes, pero eso es una personalidad, un tipo de personalidad. Y yo puedo decir, bueno, es que Becky es muy paciente, yo no soy tan paciente, pero así es mi personalidad, pero yo tengo otras características, yo soy muy sociable, ¿no? Y Becky no, o sea, no estamos hablando de personalidad, estamos hablando de que en el sufrimiento, porque soy cristiana, puedo traer esas emociones, ese miedo, angustia, emoción de felicidad, de lo que sea la emoción que estoy teniendo, y la tengo junto al mismo tiempo con la mente, con la palabra de Dios, y están como en una misma unión, y ahí esa es la paciencia que tenemos que desear, no nada más el carácter paciente, sino es esa paciencia amarrada con la palabra de Dios y donde tiene las emociones completamente en sujeción a Cristo. Entonces no es pasa algo de sufrimiento, que puede ser que estás pasando por algo muy, muy, muy difícil, no te sientas y dices, es que si fuera yo más paciente, ¿no? Como Juanita, sino dices, Señor, tú me has mandado que sea paciente, soy cristiana. Y acordémonos que la paciencia y la perseverancia son sinónimos. Hermanas, sí. Entonces, si dice, Señor, ayúdame a ser pacientes, ayúdame a perseverar. Exacto, ayúdame a perseverar en este tiempo. Y las personas pacientes que no son cristianas no están perseverando en oración, no están perseverando en nada de eso. Por eso no podemos comparar o sea, a lo mejor debería ser una diferente palabra. Sí, exacto. Pero la palabra que estamos nosotros buscando en nuestras vidas es esa que es el fruto. Y entonces queremos pedir y orar, Señor, dame ese fruto que sea evidente en mi vida, ahorita en esta situación de este sufrimiento. Y yo creo que algo importante también es de que si estamos esperando dar fruto en el tiempo de sufrimiento,
como dice el Salmo, dice, va a dar fruto a su tiempo, ¿no? ¿Cuándo es ese tiempo? El tiempo cuando es necesario que dé fruto, cuando ha sido a punto. Entonces, a lo mejor ahorita dices, no, yo no estoy paciente en esta virtud, yo no veo mucha paciencia en mi vida ahorita, así que está abundando en mi vida, pero ¿qué hago en ese tiempo que no la estoy viendo, que no estoy pasando por esa necesidad? Me preparo y estoy parada junto a corrientes de agua, estoy escuchando la Biblia, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy perseverando, estoy creciendo, estoy creando, ¿no? O sea, sigo creciendo para que cuando llegue el momento en que es necesario, va a dar fruto ese árbol cuando es necesario. Y Exacto. tenemos que buscar esa, no decir, pues es que yo no soy, pues nunca la vas a tener. No, tenemos que anhelar. Y además, o sea, es porque es una virtud, se la deberíamos de desear pedir al Señor, que nos haga pacientes, porque va de la mano con el contentamiento, ¿no? O sea, es como esta idea de no me impaciento, sino tengo este contentamiento, no es una resignación, ya lo hemos platicado en otros episodios de podcast, que la diferencia entre el contentamiento y la resignación es que el contentamiento es, Señor, me pongo bajo tu voluntad y haz lo que quieras de mí y estoy agradecida por donde estoy, por lo que tengo y por lo que no tengo, ¿no? Y la resignación es, y puedes pedir, perdón, en el contentamiento aún puedes pedir, Señor, acorta esta prueba, sácame, sáname, sana mi matrimonio, salva a mi hijo, lo que sea. Claro. La resignación simplemente es apática, ¿no? Es una apatía completamente. No quieres crecer, no quieres transformar, no quieres adaptarte y vives en descontento. Ahora, la razón por la que queremos ser pacientes es porque estamos imitando al Señor y el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús fue muy paciente en perseverar. O sea, otra vez, esas dos palabras quiero que las tengamos como muy presentes, porque fíjate, y lo platicamos también preparando el podcast tú y yo, una de las cosas en las que notamos la impaciencia, que es la peor, y es que va de la mano con la incredulidad, que es el pecado central, ¿no? De muchos otros, junto con el orgullo. Y es decir, Señor, estoy esperando en ti, estoy esperando en ti, estoy esperando esta respuesta de oración y como yo no tengo paciencia, como no sé esperar en ti con contentamiento, confiando en ti, entonces en mi incredulidad me brinco la barda y entonces empiezo a actuar, ¿no? O sea, pues entonces yo voy a hablar con mi hijo, pues entonces yo voy a hablar con mi esposo y aunque yo sabía perfecto que no tenía que haber hecho eso, ¿no? Me salto las trancas, me salto lo que no me tocaba. Como Abraham, vas a Abraham y tener un Sara, hijo, ¿qué exacto. hizo? Voy a Sí, buscar Agar, sí, a y una entonces ya concubina para... exacto. Es exactamente eso, o sea, es la impaciencia, el tratar de querer ayudar a Dios, ¿no? Y lo vemos como que a veces lo vemos demasiado lejano, pero veámoslo en nuestra vida, en lo práctico, ¿no? O sea, es como, sabes que no tienes que hablar con tu esposo, estás orando que el Señor lo cambie, por ejemplo, ¿no? Y dices, y de repente llegas y no, ya me harté y entonces yo le voy a decir y le sueltas todo lo que habías estado pensando y pues lo único que haces es echar a perder las circunstancias horribles, ¿no? O sea, Exacto. no, y así con nuestros hijos, con mil cosas, ¿no? Entonces, la paciencia es una manera en la que mostramos también nuestra confianza al Señor, en sus tiempos, en la manera en que Él hace las cosas, en la manera, eso está tremendo, o sea, la paciencia es decir, Señor, voy a confiar en ti, voy a creer que lo que tú haces en tu tiempo, en tu manera, en tu forma de ser, es buena en gran manera, Exacto. ¿no? Sí, exacto. Y también la forma en la que esa paciencia se ve que a veces no, cuando vemos que no tenemos esa paciencia, es cuando estamos con otras personas. O sea, y eso es como decías, en nuestra familia, nuestros esposos, con nuestros hijos, o con nuestros amigos, y no somos pacientes con ellos. ¿Y cómo se ve esa paciencia en una relación? Se ve no ofendiéndonos de lo que nos dicen, ¿no? Porque es fácil no que eres indiferente a sus pecados si te hacen algo, pero el punto es no ofenderte de todo lo que te hacen, y eso es falta de paciencia. ¿Por qué? Porque no Tu orgullo, ¿no? no estás tolerando que o sea, algo como el momento en que empezamos a pensar en otras personas, como que si esa persona es cristiana, si, por ejemplo, Becky, tú y yo,
Si tú y yo somos cristianas y yo peco, tú puedes empezar a verme a mí con paciencia, de decir, el Señor está trabajando en ella. Y qué bendición que las dos estamos debajo de un Dios que perdona. Eso es tan Es maravilloso, enorme. empezar a entender y a ver unos a otros como que los pecados de uno y las cosas que son completamente frustrantes de la otra persona, podemos, en lugar de ver qué molesto es esta persona y que ve cómo hace, ve cómo dices, que me ve cómo me ofende, ve cómo me trata, en lugar de estar viendo de esa manera, podemos ver a esa persona y decir, wow, imagínate que esta persona con todos sus pecados y con todas sus fallas y con todas las cosas que me molestan a mí tanto, los dos estamos debajo de en esta familia, sentados en la misma mesa, Amén. debajo del mismo Dios que perdona pecados. Amén. Y Amén. Qué quiere decir increíble. que yo, cuando yo peco, estoy debajo de ese mismo Salvador que salva y perdona pecados. Los pecados del otro me van a reflejar ese evangelio que yo tengo en Cristo, en lugar de ofenderme y es que ya me lastimaron, es que mira la Y por iglesia eso es lo también, que, ¿no? y nos ayuda, y Estamos bajo. eso que estás diciendo está increíble, porque eso nos ayuda muchísimo a tener paciencia, no es necesariamente con la persona, sino con la obra del Señor Exacto, en la vida de la persona, ¿no? En la exacto. santificación de la persona. Y oramos y somos bien fácil de impacientarnos, pero en vez de impacientarnos con la persona, reconozcamos que nos estamos impacientando con los medios del Señor, ¿no? Porque el Señor se toma el tiempo que Él quiere, Él no tiene ninguna prisa. Él nos va a hacer Exacto, pasar por la cantidad de valles que tengamos que que pasar para sean ser necesarios. santificados. Ajá. Entonces, eso que estás diciendo es bien importante. Y es bien importante también porque no, lo más fácil es querer huir de la relación, de la relación difícil, ¿no? Y ahora con esto de, ¿no? La cultura de la cancelación y todo ese rollo, es más fácil todavía, ¿no? Es como, tengo un desacuerdo contigo, bye, ¿no? Te bloqueo de Facebook Bloqueo o de te todo, te bloqueo bloqueo aquí, te de... bloqueo aquí, te bloqueo de aquí, te quito de mi vida en 3 segundos, ¿no? O sea, es como, y bueno, obviamente, paréntesis aquí, porque siempre tenemos pero tú no sabes que mi amiga, esta persona que de verdad es horrible para mi vida. Bueno, sí, o sea, es diferente. Hay relaciones que de verdad tienes que, ¿no? Si alguien está, pero es otra cosa, ¿no? No es. Sí, sí, es un caso especial de alguien que está, o sea, realmente, o sea, Exacto. Pero tendríamos que que te está hablar de esa apartando del específica Señor, situación, exacto, pero que te está apartando del Señor. Pero si es algo normal, o sea, una persona con la que tienes diferencias y todo, y nada más dices, hijo, es difícil, pues es difícil, y es parte de nuestra madurez cristiana buscar, perseverar, tener la paciencia con esas relaciones y ser pacientes con ellos y tener, sí, ajá, o sea, es como, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que seamos pacientes con aquellos que son unos con débiles en la fe, ¿no? exacto. Y Él nos enseña a amar unos a otros. Dios nos enseña a amar unos a otros. Y yo creo que también otra cosa que tenemos que entender es que el Señor salvó, o sea, éramos extraños y el Señor nos adoptó en la misma familia. Y como padres que tienes que, a lo mejor hay una persona que te cae mejor de tu familia y otra que otra, y te llevas mejor con unos que otros, el Señor nos enseña que tenemos que tener una relación porque somos familia. Y entonces, si el Señor adoptó a ti como familia con nada de lo que tú hiciste, fue nada de lo que tú mereciste, sino Él te adoptó de tus pecados, te agarró y te dio su nombre, a esa persona también la agarró y la dio su nombre, y ahora está diciendo, son hermanos. ¿Por qué? Porque yo los escogí para ser hermanos. Entonces ahora estamos conviviendo unos a otros y tan difíciles como seamos unos con otros, tenemos que también tener en mente que un día vamos a hacer un gozo el estar unos con otros Qué para la increíble eternidad, eso. Ajá. para la eternidad. Ujú, ujú. Nunca jamás vamos a deshacernos de este hermano. Es de nuestra eternidad, pero lo más maravilloso es que ahorita esas dificultades de su carácter y todo lo que él tiene o ella tiene que nos molestan o que nos ofenden o que lo que sea, están siendo usadas para nuestra santificación. Dios nos dio ese hermano junto a nosotros. Haz de cuenta que te pone, ustedes dos van a compartir recámara
para que aprendan a Como llevarse, cuando les ¿no? damos Para con que nuestros hijos, aprendan ¿no? Y hasta que no se meten al baño y hasta que no salgan hasta que amigos, no no salen. pueden salir. Entonces, así, a veces así nos Sí. pone y Y ustedes lo dos más fácil es necesitan para huir, que lo más se... fácil es decir, bye, ¿no? Ya me voy, o sea, pero no, tenemos que Exacto. perseverar, o sea, tenemos que buscar el punto común, buscar la manera en cómo lo bendigo. Y si la persona, y si alguien te ha cortado de su vida, si alguien, no, lo que sea, es ora por ellos. Todavía hay algo que no pueden detenerte y es la oración por ellos, ¿no? Entonces, bendícelos más, ora más por ellos. Y cuando Está listo regresen, a no les digas, abrazarlos. bueno, qué bueno que apenas ya regresaste, porque ya va a ser nuestro drama pronto. No, al Exacto, contrario, nunca jamás vuelves a hablar de esto. Los regresas y haces una fiesta y sigues platicando como el día de ayer. Y falta exacto. de paciencia es descontento con Dios, Mm, porque Él hace su obra y el hecho de que tú estés impaciente realmente no es nada más, ay, Dios, a ver a qué hora, como, no, es un no, pecado es un gravísimo. pecado gravísimo de descontento con la voluntad de Dios, de que es como quejarte delante de Dios, ir a su trono y decirle, tú no estás haciendo nada, entonces porque tú no estás haciendo nada, yo voy a Yo empezar a voy a hacer ir a cosas hacer. porque Eso yo es soy más tremendo. eficiente que tú. Y eso es horrible. O Es sea, si lo horrible. pones así es de verdad de Es miedo. que es lo que No hacemos, o tenemos sea, es temor lo de que Dios. hacemos, no tenemos temor de Dios, porque no tenemos temor. Piensa en Saúl, ¿no? Fue uno de sus pecados gravísimos cuando no llega el profeta y entonces él dice, bueno, tráiganme ya rápido, yo voy a ofrecer el sacrificio, y en eso llega el profeta, ¿no? Ujú. O sea, se impacientó porque no llegaba, ya quería hacer el sacrificio, lo ofrece y boom, y en eso llega, ¿no? Y es lo que muchas veces va a hacer el Señor, nos va a probar hasta el último minuto y justamente si desobedecemos ahí, nos impacientamos y actuamos en nuestras propias manos, sabemos que lo que sigue es la respuesta del Señor que va a venir y va a venir a decirnos, si te hubieras esperado, ¿no? Sí. No, o sea, pero y hay una consecuencia, ¿no? Y tremendo, 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 tremendo. O sea, Y como se tenemos debe que, de ver la paciencia en nuestras vidas, debe de ser levantarnos unos a otros, no nada más decir, hey, qué bien estás haciendo, aunque no están haciendo nada, ¿no? Eres una princesa, aunque estás hecha una fodonga en tu casa. Eres una reina, te mereces el cielo, y cuando no te mereces nada. nada. Entonces, tenemos que realmente entender es que la paciencia es levantarnos a otros bíblicamente, Ujú, que es apuntarnos a Cristo constantemente, apuntarnos a ese perdón de pecados, apuntarnos a nosotras mismas, hablarnos a nosotras mismas, decirnos a nuestra propia alma, a nuestra propia mente, a nuestro propio corazón, decirle, obedece al Señor, alma mía, alaba al Señor, ujú, obedece, ujú. no lo sientes, pero no sientes ganas de invitar a esta persona a comer porque sabes que te cuesta trabajo, pero sabes que necesito mortificar este pecado, la voy a invitar y la voy a aprender a amar a esta persona. Ujú. Y pasa, de verdad, esa es una forma de mortificar el pecado, Amar. aprender a amar a la persona que sabes que Y no Dios puso huir, o sea, ahí. tienes que estar ahí, y para eso te tienes que quedar ahí, ¿no? Sí, no, Efesios 4, un pasaje que ahorita me acordé de lo que estás diciendo, Efesios 4:2, ¿no? Bueno, desde el 1 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí entra la paciencia en nuestras relaciones como prueba. Recordemos paciencia y perseverancia. O sea, tenemos que perseverar en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. No podemos cortarlas. No podemos, no podemos, no podemos. O sea, tenemos que buscar perseverar en ellas y tener la paciencia y soportarnos unos a otros con amor, ¿no? O sea, no nos queda de otra. Estamos exacto. construyendo el reino. Ajá. Sí, amén. La paciencia va a detener rumores y a hablar de otras personas. La paciencia va a detener eso. ¿Por qué? Porque la paciencia, cuando empezamos a hablar de otros, es eso mismo, regresa al mismo de estás no siendo paciente a lo que el Señor está trabajando en sus vidas. No son perfectos, Dios tiene cosas que hacer, pero tú al murmurar entre otros, entonces cuando alguien viene y te empieza a decir, ay, es que Becky, quién sabe qué, quién sabe qué,
La paciencia que tú estás trabajando va a decir, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Y eso No voy es a, ¿por difícil. qué? Porque en lugar de decir, sí, cuéntame más, es, no vamos a hablar de esto porque el Señor está trabajando en ella. Y sabes que mejor vamos a hablar de o sea, de lo que el Señor está trabajando en nosotros. Vamos a hablar de Cristo, de su trabajo, del qué es lo que tanto, ¿no? O sea, en lugar de ser impacientes con el trabajo que Dios está haciendo con otras personas. ¿A quiénes somos nosotros para Y a ponerle veces el paso a obviamente lo que que, Dios está exacto, haciendo? y es difícil porque muchas veces, o sea, muchas veces cuando menos te das cuenta ya caíste en esa tentación, ¿no? Y se amuelan las relaciones y se afectan las relaciones porque escuchaste pues a alguien, ¿no? Que te vino y te dijo algo y tú, wow, qué tremendo, no sé qué, pero te hizo una opinión, ¿no? Te empezaste a hacer un prejuicio y eso es, durísimo, ¿no? En fin, ese es un área en las que tenemos que tener cuidado, ¿no? La relación unos con otros, la paciencia en relación unos con otros. La paciencia también como un rasgo de carácter, una virtud, perdón, no un rasgo de carácter, una virtud para con nosotras mismas, ¿no? O sea, es como, no nos desesperamos. Hoy estábamos platicando un grupo de amigas hablando de la oración en un grupo y hablábamos de cómo no nos tenemos que desesperar que todavía no estamos donde quisiéramos estar en el Señor, ¿no? Pero tampoco usar eso como una excusa para no crecer. Ajá. O sea, es como que a veces es, híjole, es que todavía me falta muchísimo. Pues sí, ¿a quién no? A todo mundo nos falta muchísimo. El más santo que conozcamos, la persona más santa que podamos pensar, le falta muchísimo. Imagínate, el estándar es Cristo, ¿no? Obviamente. Entonces, pero no porque nos desanimemos de vernos donde estamos, tenemos que también perder la perseverancia, porque entonces nos podemos desanimar al grado de quedarnos. Como me falta muchísimo, entonces no avanzo, ¿no? Y me quedo atrás. Y es un problema grave, ¿no? Sí, exacto. Sí, es tener nuestros ojos en Cristo siempre, y ese es nuestro, o sea, yo creo que es más fácil, no sé si y yo creo que por eso es que debemos de hacerlo, porque si tenemos nuestros ojos en Cristo, sabemos que estamos a millones de millones de millones de Pues distancia lejos. de ser como Él, ¿no? Ujú, ujú. Pero sabemos que cada día confiamos en que ese que está tan millones y millones de perfecto en comparación de nosotros, Él que es tan perfecto está trabajando en nosotros. Él los está perfeccionando, exacto. Entonces, eso es más fácil pensar que si yo veo a mi hermana o a mi Exacto. amiga que está mucho más adelante que yo en en su proceso de santificación, y Ujú. yo, porque ahí somos iguales en el sentido de Exacto. humanos. Entonces, pues ahí es una carrera entre, híjole, ve como usted ve que el mal estoy. Pero si están Exacto. nuestros ojos puestos en Cristo en lugar de en Que es cada el que quien, nos Él perfecciona. está perfeccionando. Entonces, ¿qué más da si mi amiga va adelante o atrás? O sea, ya no, Y ya se Dios no da, vuelve. y Dios no Sabes da que ella iguales, también ajá. está a millones y millones y millones de distancia de ese Dios perfecto. Y Dios no Entonces, da la misma calidad, la misma cantidad de gracia a las mismas personas. Hay exacto. claramente Dios ha derramado más dones o más gracias sobre una persona que sobre otra y no ha prometido que tiene que ser igual. Entonces, gloria a Exacto. Dios, esa persona tiene más dones que yo, gloria a Dios, esa persona tiene más gracia, gloria a Dios. Es Yo como me si, enfoco exacto, en lo que es tengo que como hacer. si pudiéramos ver nuestra vida en la tierra, y aquí, así estás viendo en video, El aquí video. estamos nosotros y aquí está Cristo, o sea, al otro lado de la pantalla. Sí, sí, y aquí está toda la gente caminando. Entre una y otra persona parece que hay miles de distancias, Sí, miles, miles, miles de pies de distancia, pero en la realidad de sí, la santificación y de la santidad es eterno. Entonces, si claro. pudiéramos ver esa imagen de arriba Sí, y sí, sí. ver, no, pues ahí te das cuenta que la distancia entre cristiano y cristiano, unos más avanzados que otros, realmente es muy cercana uno del otro, Ujú. hasta que y la santidad de Cristo. Entonces ahí te das cuenta, como que tienes una perspectiva de, no, bueno, todos estamos caminando, unos más adelante que otros, pero realmente que todos estamos muy lejos de esa perfección de santidad, Ujú. ¿no? Entonces, Exacto. por eso tenemos que tener nuestros ojos en Cristo, por eso es que constantemente se nos recuerda, es nuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en Cristo. Él es Ujú. el que nos santifica. Exacto. Otras áreas en las que nos tenemos que ejercer la paciencia como virtud es cuando hemos sido
cuando alguien ha hablado mal de nosotros o nos han acusado de falsas cosas, ¿no? Cuando nuestro carácter ha sido mal juzgado, todas esas cosas, o sea, también ahí necesitamos esa paciencia e imitar al Señor, ¿no? Es Exacto. decir, no me voy a, la paciencia de, aun si alguien te hizo un pecado gravísimo, la paciencia es decir, no voy a tomar el asunto en mis manos, no voy a tomar yo cartas en el asunto, no voy a buscar yo ni Venganza. ni la venganza, ni por todos los medios. Claro, iba a decir, no podemos por todos los medios tratar de justificarnos, aunque entre paréntesis vemos que bíblicamente hay lugar para hacerlo, ¿no? El chiste es de que no estés sin, expones tu caso como vemos que Job hace su defensa, ¿no? Él dice, no, lo que ustedes me están acusando no es así, esto y esto y esto, expone su caso, expone su defensa y ya, pero no, o sea, tú puedes hacer eso, nada más no puedes ir ahora en regreso ir a hablar a todo el mundo, ir a hablar mal de las otras personas para tú vengarte de cierta manera, ¿no? Exacto. O sea, como tienes que tener paciencia, o sea, lo expones y ya, lo dejas ahí, Ya ¿no? Y confías en que el Señor confías va en que a el Señor lo va a hacer, limpiar o tu sea, nombre o ajá, no. o no, y no importa, o sea, al final del día, lo que Dios quiera, eso va a ser, ¿no? Y entonces eso es algo bien interesante. En las Sí, vemos que enfermedades, muchísimos mártires no murieron como con, santos, no, murieron como sí, con exacto. cargos contra ellos horribles. Horribles, y les O sea, inventaban, ajá. ajá, y los mataron por ser Ajá, brujos, estaba leyendo cosas horribles, terribles. el puritano Christopher Love, estaba leyendo una de sus cartas que escribió antes de morirse y me impactó que está defendiendo, escribe todo así, una defensa enorme, sus últimas palabras, está las últimas palabras que dio un discurso así antesito de que lo fueran a decapitar, interesantísimo. Y está defendiendo así, ¿no? Y dice, al final del día, si Dios quiere lavar mi nombre, está bien, y si no, no, pero yo voy a estar en mi defensa. Y lo estaban acusando hasta de que tenía otras mujeres, ¿no? Imagina, y así claramente dicen, no por esto, y me invitaron esto, y me inventaron esto, y trajeron falsos, fuertísimo, ¿no? Y dice, Testigos. si murió sin saber si el nombre fue lavado o no, ¿no? Ujú. Tremendo, ¿no? Y entonces, pero Exacto. bueno, eso es como que tenemos que confiar, o sea, puedes exponer tu defensa y ya, confías en que el Señor va a hacer lo que quiera y tienes paciencia sabiendo que Dios va a obrar como Él quiera, ¿no? Como Él quiera. Y no vamos a quejarnos en contra de su voluntad. Y lo mismo es paciencia también, esta virtud de paciencia cuando hay necesidades físicas, cuando hay Enfermedad. estrechez económica, enfermedades, ¿no? O sea, no, y todo eso, o sea, la impaciencia hace que nuestras circunstancias difíciles y nuestras pruebas difíciles nos hagan más infelices, ¿no? O sea, la impaciencia como el descontento y la incredulidad no, nos hacen la vida más miserable. Aún las pruebas difíciles que Dios trae son más miserables cuando estamos impacientes, cuando queremos una resolución ahorita ya y como yo quiero, ¿no? Sí, y puede ser que estamos en dolor realmente físico y el dolor físico es súper Dejo. desgastante, o sea, si el dolor emocional es terrible, cuando algo te pasa terrible, pero si no tienes el dolor físico, de alguna manera es un dolor, pero que en ciertas maneras puedes caminar todavía, pero cuando es un dolor físico, yo creo que es un dolor que, o sea, todo el tiempo no puedes ni pensar, un dolor de cabeza, pienso que a mí me han estado dando, un dolor de cabeza, que a veces no puedes ni caminar, o sea, te duele la Sí. panza, te duele la cabeza, te duele, No no puedes puedes ni pensar. pensar, no puedes, sí, no Ujú. puedes así, la luz te lastima, quieres dormir todo el día entero. O sea, cuando es un dolor físico, yo creo que es algo muy cansado, ¿no? Ahora, hay gente que tiene dolor crónico, que es Sí. constantemente viven en un dolor. No es fácil, y no estamos menospreciando o minimizando la dificultad. Es una dificultad horrible, ¿no? Sí, son aflicciones muy Son grandes. aflicciones durísimas. Pero aún así, ahí en esa aflicción que el Señor te ha dado, tenemos que ir al Señor y aún ahí pedirle, Señor, dame paciencia para que pueda perseverar en esta prueba que tú me has dado sin perder esperanza en Ujú, ti, ujú, para que no me vuelva ujú. amargada, no me queje en contra de tu voluntad. Ayúdame que incluso aquí en este dolor que tengo, que yo pueda ver tu mano y que pueda ser motivada de alguna manera, como sea el dolor, que de alguna manera tu palabra me alimente para que yo pueda seguir perseverando en la fe y perseverando en paciencia hasta el día que tú decidas librarme de esto o no.
Ujú. Y es difícil, no es nada fácil, pero, No, fácil. pero en ese dolor que tienes, también una forma en la que podemos pensar en eso, o sufrimiento, que tienes una vida que es una cosa tras otra, hay gente que es una cosa tras otra, y de pronto, o sea, que dices, no, bueno, o sea, de verdad que si se les muere alguien, luego se enferma, luego, no sé, o sea, una cosa tras otra, y dices, "Oh", pero algo, como que algo para esas personas, algo que a lo mejor pueden estar pensando es, imagínate para ti qué tan dulce va a ser ese descanso cuando llegues. Y realmente para ciertas personas el descanso eterno va a ser más dulce que para otras personas. Ujú. Todos vamos a disfrutar, para todos va a ser una belleza que nunca jamás hemos experimentado. Pero para ciertas personas, de una vida que ha sido de sufrimiento constante, llegará un día en que Ujú. van a decir, ya, Es lo que descanso completo, sí, me encanta. Ujú. espera, ve Sí. eso, va a ser Hay un dulce. autor, hay un autor que me encanta que dice como o sea, en el juicio de que tenemos que morir, ¿no? O sea, no era el plan original, ¿no? La muerte sigue siendo nuestro principal enemigo. Y dice como aún ahí vemos que en el juicio hay gran misericordia, porque es una misericordia. O sea, imagínate que en el día de la muerte se acaba nuestra lucha contra la carne, contra el pecado, la enfermedad, el dolor físico, el dolor Ujú. emocional. O sea, es una misericordia que hay imagínate qué horrible sería una carrera difícil, eterna, ¿no? Sí, que siempre vas a tener dolores Nunca que dices, y... no va a acabar esto, no va a acabar mi lucha con mi pecado, no va a acabar esto, no va a acabar. No, y sin embargo, en el juicio Dios se acuerda de la misericordia y trae esto, ¿no? O sea, trae esta situación de hasta aquí, o sea, sabes que hay una meta y tenemos Ujú. que correr con paciencia, con perseverancia, sabiendo que va a venir la meta. O sea, va a haber, a todos tenemos nuestro día de hasta aquí, ¿no? Y gloria a Dios que ese día va a venir y queremos que ese día el Señor nos encuentre con mucho gozo y que lo encontremos con mucho gozo, sabiendo que podamos decir, he corrido la buena carrera y he acabado la buena carrera. Señor, gracias porque estoy acabando bien, corrí con paciencia, corrí con perseverancia, ¿no? No traté de tomar un camino corto, ¿no? De cómo llego más rápido a la meta sin tener que pasar por estas pruebas. Es imposible, Exacto. ¿no? Entonces es una de las maneras en las que podemos alimentar la manera principal en la que podemos alimentar nuestra mente y nuestro corazón y entrenarnos en la paciencia es estando en las escrituras. Si no somos mujeres de la palabra, inmersas en las escrituras, que meditamos en la palabra, que oramos la palabra, que estudiamos no el griego y el hebreo, aunque no tiene nada de malo eso, sino estudiarla, cómo ponerla en práctica, cómo obedecerla en mi vida. Entonces, Ujú. no vamos a poder tener herramientas para poder enfrentar las pruebas con paciencia, con perseverancia. Nos vamos a desesperar y no vamos a tener porque no tenemos las historias. O sea, no nada más es un versículo el que nos sostiene la historia entera, de principio a fin de las escrituras, ¿no? Y eso es algo que es el tener todo el consejo de Dios, lo que nos instruye en cómo es que tenemos que correr la carrera. ¿No? Por eso Ujú. tenemos a Job y por eso tenemos a Santiago y los lees y entonces lees los salmos y ves que nadie la tuvo fácil y entonces dices, ok, hace todo el sentido, que no la No tenga soy yo yo fácil. sola. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, eso es de gran virtud. Yo creo que Y me no les dé impacta miedo, esto. no nos dé miedo orar por paciencia. Es No, bueno orar. es Por eso bueno. dice, no tienes porque no tienes Ujú. porque no pides, ¿no? Ajá, pides nada más para tus propias, Sí. y no recibes porque Pide pides para tus propios paciencia. placeres. Si pedimos, Señor, aumenta la paciencia, ¿no? Aumenta mi paciencia hoy, en la prueba que tenga hoy, en la chiquita y en la mediana y en la grande, porque todos vamos a En pasar por la pruebas cocina y difíciles, en la exacto. limpieza del baño y en Ajá, en el la día enfermedad en la enfermedad mía, en el día que tengo y con mi amiga que es con mi difícil amiga y con y mi hijito con mi difícil, ¿no? esposo. Exacto, Ujú. ajá. Entonces tenemos muchísimo que hacer en esta área y saber que no es un rasgo de carácter, sino queremos lo que es más, lo que es una gracia, es la virtud que viene del Señor, es el fruto del Espíritu que Y pedirle solamente que el haya Señor nos mucho da. fruto. Exacto, que sea mucho fruto y pedir, y algo importante es estar listas para pedirle perdón al Señor rápido cuando nos impacientamos, cuando tratamos de Ujú. tomar cartas en el asunto como nosotras queremos y hablar con quien tenemos que hablar y la regamos, nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos, ¿no? Pero Ujú.
pero gracias a Dios que el Señor es paciente con nosotros y muy, muy misericordioso, ¿no? Seamos imitadores del Señor y pongamos ejemplo de los ejemplos que el Señor nos da que imitemos, como Job, ¿no? Exactamente. Gloria a Dios. Así Pues, que es un bueno, estás leyendo ahorita, Job, y acabas de leer. qué increíble. Pues se fue lo que nos hizo hablar de este tema. Pero bueno, pues ya me tengo que ir, pero mil gracias Dale. por estar aquí. Hoy no traigo tip. No, pues yo Traía tampoco, porque uno, creí pero que ya quién íbamos a sabe estar qué. así de a la prisa. Sí, ya sé, pero bueno, si no tienen un plan de lectura, únanse al reto de la lectura de la Biblia, descarguen el plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com y hoy empiecen a leerlo de hoy. Me han preguntado muchas, ¿por qué no hay lectura en junio, julio y agosto? La razón es porque tenemos 2 planes en un año. Uno es de septiembre a mayo, es toda la Biblia, y luego junio, julio y agosto es el Nuevo Testamento. Quiere decir que si tú lees con nosotros todo, si te quedas con nosotros leyendo usando este método, vas a en un año haber leído toda la Biblia una vez, el Nuevo Testamento 2 veces, muchos salmos y muchas epístolas más de 2 veces. Entonces, de verdad es estar inmersas en las escrituras, de verdad. Entonces, el plan del verano o de invierno, según en parte de hemisferio estés, el de junio, julio y agosto sale por ahí de mayo. Entonces, no piensen que tenemos vacaciones junio, julio y agosto. Pero bueno, mil gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar y que Dios las bendiga y bueno, a la palabra, perseveremos. Gracias, Cis. Adiós, bye. Bye.